Eh, Nada, para nosotros, para Agustina, para mí, un placer presentar esta última sesión del día de hoy, un poco festejando los 10 años de Puentes Uruguay. Agradecemos a Juan Manuel Solé, Lucía Gaviglio, Eugenio Olascuaga y Santiago López. Virginia Bogliolo también le agradecemos, pero se equivocó de locación y va a demorar un poco en llegar, se va a incorporar más adelante. Todos ellos pasaron en diferentes etapas por Puentes, con todos ellos compartimos a lo largo de los últimos entre 20 y capaz algunos más, otros menos, pero hace muchos años ya que compartimos las vicisitudes de lo que es producir en Uruguay, producir desde Uruguay para el mundo, producir desde Uruguay para Uruguay. Y bueno, los invitamos un poco a que compartan sus experiencias, cada uno de ellos se irá presentando y contando un poco más a qué se dedican, en qué estaban en los últimos 10, qué ha pasado en los últimos 10 años, cortito y resumido, ¿verdad? Nada, un poco para generar un poco de un espacio de conversación, que es lo que ha sido siempre Puentes, si bien un grupo cerrado de 10 participantes, siempre con la intención de encontrar espacios abiertos, también para reflexionar sobre esta tarea esta profesión que tanto nos gusta. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Se escucha? Hola. No, que siempre nos preguntamos con Fernando, porque siempre decimos, este es el 10º año de Puentes, y siempre decimos, no va a haber más gente para presentarse, no va a haber más productores uruguayos, esto no pasa, y ya vamos muchísimos, o sea, bueno, 10 años, o sea, casi 100 productores, algunos se repitió. Ahora Euge les va a contar cuántos proyectos, pero o sea, realmente es increíble y la gente que dejamos afuera por la selección, que nos hubiera encantado que estuviera también. O sea, es increíble como cada año se vuelve a presentar gente que además desafía, porque es rarísimo el grupo que se armó ahora, digo, están varios acá, nivel de experiencia grande, nivel de experiencia un poco menor, buen intercambio, directores, productores, gente que viene de otras disciplinas quiere incluirse en la producción. O sea, es como un abanico re lindo y cada año la verdad que es una sorpresa y eso no quería dejar de decirlo. Exactamente, la idea siempre fue un encuentro entre colegas con diferentes grados de experiencia, eso es lo que somos todos los que estamos acá. Así que de nuevo gracias por venir, gracias al INCAU, Futuro ACAU, Locaciones Montevideanas, EGED Uruguay y por supuesto la Universidad Católica por el apoyo. ¿Tá? Sin más vueltas y palabras, ¿quién quiere empezar? No. Qué mala onda. Bueno, primero que nada, muchas gracias Fernando y Agustina por esta invitación. Gracias. Yo no sé, les puedo contar, hace 10 años yo participé de la primera edición de Puentes Uruguay con un proyecto que yo venía más como del mundo del documental, trabajaba para Coral Cine, en La Matiné, en Cachila, como con diseños de producción mega guerrilleros de documental, como de hacer milanesas al pan para el catering, cosas así. Y en un momento quise hacer como un cambio en mi vida, dejé de trabajar para Coral y de repente me encontré con un libro que se llamaba Mi Mundial y que me encantó y dije yo quiero hacer esta película. Nunca había producido ficción, no tenía ni idea de absolutamente nada. Y eso fue como por el 2010, ¿no? Que leí el libro y empecé un poco con todo esto. Y Puentes creo que fue como la primer instancia, digamos, que tuve de empezar a vincularme, incluso empezar a entender mejor las nociones de la coproducción. Bueno, me acuerdo con Sara Calderón, todo el mundo del marketing y la distribución. Y bueno, y haciéndome cuestionar si tenía que ser animación, ficción, esto, lo otro, bueno, o sea, bueno, un poco todo lo que interpela, digamos, instancias de formación como Puentes, que está buenísimo porque te traen un poco estas miradas diferentes, que te interpelan y te hacen pensar un poco en los diferentes caminos que podés tomar y bueno, y a partir de eso los productores tomamos decisiones todo el tiempo y después el diario del lunes nos dicen si estaban correctas o no, básicamente. Pero es parte del rol y parte de nuestra tarea.
Y bueno, nada, desde ese momento que hice logré hacer esa primera ficción, siempre seguí como bastante fascinada por el mundo de la ficción y este armado. Yo siempre digo que mi verdadera vocación es de armadora de puzzles, porque es un poco lo que visualizo, digamos, como es montar una película, es eso, ¿no? Es como poner un montón de piezas juntas, algunas piezas incluso hay que construirlas y generarlas desde cero. Y está eso, como con organización, con creatividad y con visión siempre de ese objetivo que es el puzzle entero armado. Y bueno, no sé, no me voy a ahondar en todo lo que he hecho en estos 10 años, me parece aburridísimo. Contanos en qué estás ahora, qué estás haciendo ahora. Ahora, bueno, ahora estoy muy comprometida con la política del audiovisual nacional, trabajando en ASOPROD, en FIPCA, también la Federación de Productores. La señora presidenta. La señora presidenta, claro, y por eso me tocó arrancar. Yo pensé que los presidentes tenían beneficios. Claro, la primera. Bueno, y nada, después la verdad estoy como con un montón de proyectos, de ficciones, largometrajes, series, documentales. El otro día los contaba, eran como 14, una cosa así, de los cuales tengo la absoluta certeza de que un pequeño porcentaje va a lograr transformarse en lo que hoy aspira a transformarse, pero que también es como un poco parte de todo este proceso. Y algo sí que me ha dejado estos 10 años y que por lo pronto a los más jóvenes se los quiero compartir y en realidad por haberme quemado con fuego, la importancia que es entender el costado humano de la gente con las que nos relacionamos en esto de generar contenidos, de hacer cine o series o lo que tengan ganas de hacer. Los proyectos tienen una vida bastante larga, o sea, de años, desde la idea hasta que logran ver la luz del proyector o de la tele o de lo que sea. Y en ese camino es como un trabajo en equipo 100% de por lo menos dupla dirección-producción. Entonces es como muy importante a la hora de elegir como esas parejas, digamos, y esos equipos, el costado humano y no solamente el IMDb, por ejemplo, ¿no? O sea, el currículum o no sé, eso es, si puedo compartir como algo así. Muchas gracias. Le pasamos acá. Vamos con el secretario. Vamos con el secretario. El secretario, ahí está. Hace 10 años exactamente estaba en Barcelona por arrancar un máster que se suspendió y me quedé sin máster hasta enero, que fui a otra universidad y a hacer un máster en dirección de empresas audiovisuales y producción ejecutiva, porque venía trabajando desde el 2008 en publicidad y estaba podrido de los reclames. O sea, entendía que todo lo que estaba haciendo ahí era malo para mí y para el mundo. Y me sentía que acá no había o no tenía las posibilidades de formarme en un área tan específica como la producción y de entender esta profesión desde otro lugar. Entonces busqué un máster en Barcelona, que era de un año, arrancaba en noviembre y terminaba en octubre del año siguiente, y cuando llegué era tan poca gente que lo suspendieron, pero me avisaron no antes de viajar, sino cuando estaba ahí, y cuando había renunciado a la dirección de producción, mi primera dirección de producción de una serie en Uruguay, una genialidad. Pero bueno, tuve un año en Barcelona y después que volví de esa experiencia tuve bastante suerte porque a HBO se le ocurrió hacer una serie en Uruguay y quiso hacerlo en la productora que me ha contratado para hacer comerciales que yo no quería hacer, pero tenía que volver a trabajar para poder ganarme la vida. Y a partir de ahí solamente me dediqué a desarrollar y a producir proyectos de ficción y algunos documentales, cosa que se convirtió en mi pasión o en mi forma de vivir y de sentir lo que me hace bien. Y siempre me atrajo, me parece que lo relevante que es la formación en esto que nosotros hacemos, que parece ser tan artesanal, tan intuitivo, sobre todo en la producción, y que también participé de Puentes y fue otro escalón de entender cómo producir acá. Entonces, no sé, siempre que no sé, me junto con algunos compañeros de laburo o mismo en la productora,
nos cuesta mucho a los que hacemos producción, a los que vivimos de esto, entender la formación como algo relevante y que te transforma y que te da más posibilidades y herramientas. Entonces, celebro estos 10 años de Puentes. Van a aparecer siempre productores, por suerte. Y me parece que hay que darle ese lugar y que cada vez más estamos yendo a un universo más específico de lo que hacemos. Se abren un montón de puertas que son son nuevas y la formación nos da herramientas para poder llevarlas adelante. Hoy tengo una productora que está en 3 países, en Uruguay principalmente, en Argentina y en México. Desarrollo proyectos, que es lo que más me gusta, hacer películas que desafíen un poco el status quo de lo que se piensa como que se tiene que producir, sobre todo en el mundo de las plataformas. Está siendo bastante desalentador hacer lo que uno quiere, entonces más me gusta tratar de hacer esas películas. Hacemos un montón de proyectos para las plataformas, porque también de algo tenemos que vivir. De hecho, trabajamos mucho con ellos. Y ahora particularmente estoy como en esa parte más de la que me formé en ese máster, que es más de dirección de la empresa, y eventualmente soy productor de algunos proyectos. Y por suerte, como soy uno de los dueños, elijo el proyecto que más me gusta para producir. Así que, y estoy en eso. Acabamos de terminar una de las películas más desafiantes, creo, que nos tocó hacer con Cimarrón, por el tamaño, por el tipo de película, por el tema, y porque la estamos haciendo pese a que mucha gente nos dijo que no la hagamos, y estamos en ese camino de sostener esa mirada de los autores y acompañar a los directores que tienen una mirada, y también ponernos como productores que pueden tener una mirada, que eso es algo a veces que también los espacios de formación, sobre todo en Puentes, se milita mucho que el productor tiene una mirada y puede aportar una mirada, y no son solo los directores los que tienen una mirada del mundo, sino que los productores también. Así que estoy en eso. ¿Qué tengo que decir? Que este año produjimos una película muy grande, que es de Bayona, sobre la Sociedad de la Nieve, que se va a estrenar el año que viene y que seguramente alguno escuchó. Pero es más linda la otra, ¿tá? ¿Cuál es la otra? Sí. La otra se llama El viento que arrasa, dirigida por Pablo Hernández. Está prendido. Lo que pasa es que tenés que hablar así, capaz. Ahí está. Claro. Gracias, Santi. ¿Querés seguir, Euge? Dale, Euge. Bueno, yo voy a tirar unos datitos estadísticos de Puentes. Yo trabajé 10 años en las 10 ediciones de Puentes, en la coordinación del evento. Trabajé también 7 años con Agus y Fer en Mutante Cine, que fue como, en esto de la formación, fue como una especie de segunda carrera, trabajar con ellos. Bueno, de los 100 proyectos que pasaron por Puentes, 22 se hicieron peli y habrán como unos 7, 10 que están ahora terminándose, entre ellos Milonga, que participó en el 2012, ¿no? Fue el primer Puentes, ¿no? ¿No? Mi mundial era. Ok, está. Estaba la de Pablo Stoll también, que ahora se está terminando, como que hay unas cuantas que están también, o sea que unas 30 más o menos, capaz de las 100. Están como llegando a finalizarse y otras ya se finalizaron. Y bueno, también Puentes es uno de los pocos workshops que hay específicos 100% para productores, que es como, hay mucho workshop para dupla, director-productor, pitchear, que también igual obviamente que es parte de la formación para productor, pero así como específicamente para producción es como de los pocos que hay y es como muy completo, y también creo que es destacable que además de todo lo esperable de un workshop para productores, que es como bueno ver la viabilidad del proyecto, ver tipo la estructura financiera, posibles aliados, socios, todo eso, también hay como una parte de trabajar la parte humana del productor, ¿no? Y como que el workshop tiene una parte como medio catártica también, o como de terapia, que hacen entre todos, que creo que es algo que está bueno, es interesante como también ver que no estás solo, que también todos estamos en esa especie de limbo y tenemos crisis y pasamos por momentos difíciles, pero bueno, seguimos haciendo esa apuesta a seguir estando ahí produciendo. Y ahí llegó Vicky.
Y bueno, nada, yo me formé ahí con Agus y con Fer en Mutante, básicamente. Sí, Hola, Vicky. hola Vicky. Vicky Bogliolo, bienvenida. Igual, Euge, parece que te contratamos, que te trajimos acá para que nos hagas propaganda, la verdad que no era la idea. El reclame de Mutante no era la intención, sino que estás acá porque a pesar de que trabajaste con nosotros, hiciste todas estas cosas, fuiste desarrollando una carrera paralela que hoy se está viendo además como bueno, reflejada en películas terminadas, películas que se estrenan. Entonces queríamos escuchar tu parte, Eugenio Lascavaga, productora, ¿no? Asistente de Eh, producción ejecutiva de Mutante. Por eso em, estás acá, en sentada. paralelo a Mutante, yo empecé a desarrollar también mis propios proyectos por el 2014 más o menos. Empecé con amigas a producir documentales principalmente, que se están estrenando, que se estrenaron este año y el año pasado, o sea que más o menos 8 años llevó como llevar a cabo todos los proyectos. Parte de, además ahora tenemos otros. Principalmente con mi socia Vale hacemos documentales o venimos haciendo documentales personales, como nuestra línea, digamos, editorial de la productora, por decirlo de alguna manera. Nos gusta como eso de acompañar los procesos, eso como hacer como terapia, ¿no? Como a lo largo de un proceso, películas que hablan de la vida de una y también, y si no es en primera persona, sí hablan sobre una persona y hay un vínculo ahí y hay una motivación. O sea, son historias personales que igual también tienen como una universalidad. Y venimos haciendo bastante documental personal, el año que viene vamos a estrenar otros. Eh, y bueno, y nos estamos abriendo un poco la ficción. El año que viene vamos a filmar nuestra primera ficción. Y bueno, hay otros proyectos en desarrollo también, unos cuantos. Mencioná los títulos, si no la gente no ¿Cómo? relaciona. Los títulos de las películas que estás mencionando. De las que se estrenaron. De- Tu filmografía completa, ¿no? Digo, de lo que Estrenamos estás este hablando. año Delia, 8 cuentos sobre mi hipoacusia y ese Soplo, que son 3 documentales. Y bueno, nada, después hay, como tenemos unos cuantos proyectos más que se vendrán. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahí sí. Bueno, primero agradecer la invitación. Bueno, mi nombre es Juan Manuel, soy director, guionista y productor por defecto. Digo primero lo otro porque es determinante como la forma de producir, que capaz que es distinta, porque va como al pulso de lo que puedo escribir, básicamente. Y bueno, no, hace 10 años había terminado hace muy poquito la escuela de cine y creo que saltaba de trabajo en trabajo totalmente aleatorio creo de vender en un Nike a, bueno, a otras cosas y bueno, eso era como la realidad y el pasaje por Puente, que fue, no me acuerdo si fue en 2015 o 2016, por lo menos para el proyecto que hoy está en cartel, que se llama Julio Felice por Siempre, ya voy diciendo los nombres así. Fue fundamental en el sentido de que en esto de la importancia de la formación y que estás perdido, que tenés ahí como una película, la tenés media escrita, pero estás bastante perdido más allá de presentarte a los fondos de lo que tenés que hacer y cómo hacerlo. Y por ejemplo, me acuerdo muy claro algo que fue clave para mí a que la película hoy esté en cartel y se haga, que implicó el pasaje por Puentes, que fue que estaba Hopwell, el de Variety, que tuvimos una pequeña entrevista con todos los participantes y le conté de qué iba el proyecto. Y después en su charla de prensa, que tenía una charla de prensa, habló algo sobre los proyectos y él contó la película y dijo que se trataba de este personaje uruguayo creado por Disney, Padres Divorciados, y que era absurdo que en Uruguay la industria estadounidense haya traumado a alguien. Y todo el mundo se rió con eso, y yo no tenía ni la más pálida idea de cómo vender la película, ni de cómo contarla. Y ahí miro y digo, este tipo está contando mejor que yo la película. Y bueno, en ese momento, en ese pasaje por Puentes, más allá de la formación, de todo, también hubo un empezar a entender por dónde y cómo
presentar la película, contar la película, salir a venderla, convencer a alguien de que esta película se tiene que hacer, sea local o sea afuera, o sea en un pitch o en cualquier instancia. Y nada, eso, también valorar la instancia local, ¿no? O sea, que hay laboratorios en todos lados y lo tenemos acá sin tener que viajar, sin tener que hacer un montón de cosas, una instancia de formación muy valiosa que creo que eso, como en mi caso yo creo que fue determinante para poder después salir a vender la película con otra fuerza, más allá de que hay instancias de guión y otras que son súper valorables. Y bueno, no sé, hoy estamos con esta película en cartel y estamos desarrollando otro largometraje de ficción y un par de series, intentando ampliar a producir a otras personas, además del pulso de lo que uno escribe y con varios proyectos como encaminados en desarrollo, más que nada enfocados en la ficción. Vicky. Vicky, no, es que Virginia hizo en realidad el Puentes Uruguay hace un tiempo y ahora está haciendo el Puentes Internacional, que es un workshop que hacemos paralelo a Puentes con europeos y latinoamericanos, que se hace en 2 instancias, una primera en Italia y una segunda acá en Uruguay. Y ahora Vicky está en el segundo workshop que empieza mañana, en realidad, todavía no arrancó. Por eso llegué tarde, porque fui al hotel en vez de la Católica. Primero, gracias por la invitación. A mí me pone feliz que sea acá en Uruguay. Y bueno, y contar un poco que la experiencia mía, que es que en realidad aproveché varias instancias que Puentes ofrecía. Uno era con proyectos uruguayos en esta especie de espacio paralelo al encuentro internacional, que tenía una parte en otro país y luego la segunda parte acá. Y después las mesas que había también de intercambio con expertos que venían, entonces eso también nos posibilitaba como el 1 a 1 con gente que de otra forma era un poco improbable que nos crucemos en otras instancias, en etapas primarias de un poco de la formación o de la experiencia, en donde es más difícil viajar o es más difícil que si viajamos nos sentamos como cómodos de repente para abordar gente que es más, o que por lo pronto a priori nos parece más difícil de abordar, después en la dinámica uno entiende que más o menos, salvo excepcionalmente, en determinado nivel se puede llegar a hablar medio que casi con cualquier persona. Entonces, en realidad a mí me tocó este año la suerte de quedar seleccionada con un proyecto que se llama Las Muertes Pasajeras, que es la segunda película de un director uruguayo, que el año pasado estrenamos una ficción que se llama Las Vacaciones de Hilda. Con la primera película de Aus intentamos entrar en la experiencia de Puentes internacional y no quedamos. Y yo pensando que estaba un poco ya vieja para la experiencia, pero no tanto. Entonces, y que quería tener la posibilidad de hacer la experiencia internacional, que me parecía que era como un salto importante en la evolución mía como productora. Y bueno, y probamos con la película nueva de Aus y quedamos, y tuvimos la primera parte en Italia hace unos meses, y bueno, y ahora estamos como en esta segunda parte que bueno, en realidad yo siempre que me toca dar clase o demás, o conversar con colegas más jóvenes, es como, nada, la experiencia es es importante, no importa en qué etapa estés, sobre todo porque es como si fuera no es un laboratorio de guión, no es solamente, sino que es producción creativa, entonces hay como un abordaje que un poco como que atraviesa la experiencia del productor corriéndose del lado como en donde a veces naturalmente nos ponen, y a veces, y también lo que está bueno es la experiencia con otros productores, ¿no? O sea, estar una semana o más hablando con gente que tiene problemas muy parecidos, vinculados a los proyectos y también un poco en las decisiones que a veces tenemos que tomar como en la vida asociado al oficio que elegís desarrollar. Eso. Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas. Chan, chan, chan. A ver, Santi. ¿Esa es la pregunta? No. Santi, ¿por qué te llamas Santi? Un poco elegimos este panel porque tienen experiencias bastante diferentes, como habrán visto.
Hay productores más de documental, hay otros más de ficción, hay mixtos, hay gente que produce más para plataformas, hay otros que, o sea, son bastante diferentes y todos son productores como con mucha experiencia. Y sobre todo con mucha experiencia también acá. Entonces, Santi, para ustedes, ¿no? Este año, con todo lo que se habla de Uruguay, como que estamos exportando un montón de cosas, que el audiovisual creció un montón y todo eso, probablemente ustedes son la productora que más ha producido durante este tiempo, sobre todo para plataformas. Y vos comentabas ahora que te interesaba muchísimo el tema de estas películas como la de Paula Hernández, que es una directora argentina, capaz que la de Roca, bueno, no sé, la otra... la de Bayona capaz que es un poco más grande, pero bueno. Entonces, mi pregunta era, o sea, así cuando vos haces como una estrategia de empresa, un poco así como pensando en ¿cómo ubicás esas producciones en el total? O sea, ¿cómo haces para que la vorágine del día a día no coma esos proyectos? ¿Y qué lugar les das a esas producciones también en la estructura de cómo te armás? Me voy a reivindicar con la de Bayona. Va a estar buenísima, porque como se está saliendo en la tele esto, después me ven en España y está todo mal. Tremenda película. Pasa que nosotros diseñamos la productora con eso, que es como un monstruo de dos cabezas que trata de no comerse a sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos que aprovechar de dónde venimos. Somos 3 socios que tenemos experiencias bien distintas. Diego Robino, que es socio de Oriental Films, una productora que es líder en la región en publicidad y en servicio de producción. Hernán Musalupi, que es mi otro socio, viene del cine más independiente, coproductor de muchas de las películas que hicieron Fernando y Agustina. Y yo que venía, que soy el más joven, por suerte, que venía como del nexo de esos dos universos, del músculo de producir muchos servicios de producción y aprender de esa dinámica, y por otro lado con la necesidad también de poner a disposición del público la mirada de los autores y los directores, y para mí ese siempre fue un pulso muy importante, y era algo que Hernán no quería hacer. Entonces cuando nos juntamos y armamos Cimarrón sabíamos que tenía que convivir ese modelo, o sea, esas dos cosas para tener una identidad primero, y después para poder armar un proyecto más grande que del que veníamos. Por ejemplo, Hernán toma la decisión de salir de 20 años de su estructura de producción que era Rizoma porque tenía la ambición de ir hacia más, de tener una estructura más grande para desarrollar otro tipo de proyectos. Con Diego veníamos de desarrollar proyectos de Uruguay donde nunca podíamos hacer un modelo de negocio rentable porque los fondos y la disposición de oportunidades para armar un modelo de negocio sobre una película autoral era muy endeble y siempre quedábamos atrás. Entonces lo que armamos, al principio la productora arrancaba en Argentina porque en Argentina estaban más potentes las posibilidades de conseguir financiamiento y de tener un mercado viable. Después Argentina, como todo, arrancás en Argentina, al mes y medio nada sirve de lo que hiciste en Argentina. Y lo que cambió fue que vinimos a Uruguay. En Uruguay se generaron condiciones nuevas que cambian el paradigma de producción, que tiene que ver con una herramienta nueva, que es el programa Uruguay Audiovisual. Y ahí lo que armamos es una productora que claramente tenga en su misión acompañar a directores a que pongan su propuesta autoral a disposición del público y nosotros poder apalancar eso y poder asumir más riesgos. Para asumir más riesgos sabíamos que teníamos que también tener un área de servicios potente que nos ayude a financiar ese riesgo. Entonces, de alguna manera, en el día a día compiten esas dos cosas, pero por suerte los socios entendimos que lo que le agrega valor a nuestra productora es producir nuestras películas independientes, quizá mucho más arriesgadas de lo que estos clientes que tenemos cuando hacemos servicio de producción demandarían de nosotros. Y la verdad es una pelea media diaria que tenemos entre nosotros, también de cómo y de qué manera hacerlo. Esta película de Paula, por ejemplo, asumimos riesgos económicos que quizá no deberíamos haber asumido y bueno, nada, es como que convivimos con eso. Pero también si no lo hacemos no somos felices. O sea, el pacto es que vamos a hacer servicios siempre y cuando podamos hacer estas películas. Si no hacemos estas películas no vamos a hacer los servicios porque no nos alimenta en otro lado. O sea, tenemos una empresa que tiene que convivir en eso. Y también sabemos que el valor agregado está en el desarrollo de nuestra propiedad intelectual. Si nosotros no vamos a ese camino, vamos a sufrir
las vicisitudes de que hoy está bien acá y mañana está bien allá, y si no hay herramientas no vamos a poder atraer producción. Entonces tratamos de complementar muy bien eso. No es fácil porque además siempre tenés tensiones. Administrar también el equipo para que eso sea viable es difícil. Pero en estos 5 años hemos producido casi la misma cantidad de producciones independientes nuestras que de producciones para las plataformas. El año pasado hicimos 16 proyectos y el 40% fueron producciones independientes de Cimarrón. O producciones originales que se las vendimos a la plataforma. Pero hay una tensión. O sea, lo que nosotros deseamos es que ese equilibrio se rompa un poco más para tener más producciones en las que tenemos el control de la propiedad intelectual y en las que podemos aportar una mirada como productores. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Porque también entramos ahora en un tamaño de empresa que demanda tener este tipo de proyectos, que son los servicios de producción, para poder sostenerla y para poder hacer una película en la que asumimos riesgos económicos, por ejemplo, y poder salir adelante. O sea, en otro contexto, la película de Paula no la hacíamos. Está buenísimo ver la experiencia y que la compartas. Nosotros empezamos en una época en la cual uno quería hacer películas y para eso creaba una empresa. Ahora resulta que uno puede tener una empresa desde donde se hacen películas. Entender ese balance entre lo que tenés que hacer y lo que querés hacer es siempre importante. Y claramente todo tiene que ver con un ecosistema que no solamente tiene que ver con el crecimiento de los técnicos, con la musculatura audiovisual, digamos, que yo siempre pienso que narrar historias es algo que se aprende y que creo que estamos saliendo de la niñez para entrar en una adolescencia así con muchos granitos. Y también tiene que ver con el ecosistema político, ¿no? Con la cuestión que tiene que ver con cómo los productores, digamos, a mí me tocó ser presidente de la Asociación de Productores en algún momento, como lo es ahora Lucía, cómo nos fuimos entendiendo nuestra actividad, comunicando nuestra actividad y buscando los apoyos. He sabido de que en los últimos meses hubo un gran movimiento, no sé si notás que va para vos la pregunta, Lucía. Hubo un movimiento fuerte con un cambio que se está todavía terminando de gestar, pero donde los productores, como la Asociación de Productores, tuvo una fuerza importante. Y quería entender un poco desde tu mirada cómo esta cuestión de empresa que vos estás planteando, donde contás que tenés en desarrollo una variedad enorme de proyectos, qué es lo que lo posibilita, cuáles son los cambios que vienen a apuntalar eso y bueno, cualquier cosa que quieras comentar al respecto de todo este movimiento. Okay. Bueno, primero, ¿están todos al tanto del movimiento que acaba de suceder en Uruguay, que se transforma el Instituto de Cine, que es un instituto que depende de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, se transforma en una agencia que va a responder un poco más al Poder Ejecutivo, con un directorio que va a tener un presidente que tal vez esté acá dentro de esta sala y 4 sillas más en ese directorio, donde va a haber 3 ministerios, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Industria, y una silla va a estar representada por el sector privado. En este momento, o sea, todo esto se votó hace un tiempo, fue un cambio que generó como mucho debate, mucha reflexión y mucha controversia dentro del sector, y cuando hablo del sector no me refiero solamente a SOPROD, me refiero al resto de las asociaciones, agremiaciones y sindicatos y demás, de técnicos, de exhibidores, de festivales, actores, actrices, de todo el sector. Finalmente, bueno, se votó. Mi mirada personal sobre este cambio es positiva. Me da la sensación de que justamente esto que decía Fernando, que estamos pasando de la niñez y nos están empezando a salir los granitos,
y bueno, y necesitamos, no sé, redecorar el cuarto, agrandarlo un poco, o sea, se necesitan cambios para compasar esa madurez y ese crecimiento. Y bueno, y era un poco natural que sucediera esto, y obviamente esto nos plantea todo un desafío a muchos actores del sector, y desde nuestro lugar, desde los privados también, y el compromiso de ocupar esa silla en este directorio, digamos que finalmente vamos a tener como una voz y un voto a la hora de acompañar el delineamiento de la política pública que se va a empezar a implementar a partir del año que viene. De todas maneras, o sea, hoy en día la foto del sector, digamos, sigue siendo un poco la misma, hablando de la variedad de, no sé, de formatos, o sea, hoy en día existiendo un fondo de fomento, existiendo un programa Uruguay Audiovisual, que no sé si lo conocen, que lo mencionó ahora Santi, que es un programa que atiende como dos líneas, los servicios de producción y la producción nacional, y que realmente es un programa que llegó en el 2019 como un programa piloto, también muy trabajado por los privados, junto con en ese momento el Frente Amplio, con el Ministerio de Economía especialmente, que logramos hacerle entender ese lugar de cruce entre cultura e industria, que es en donde nos paramos más o menos, capaz que algunos productores un poquitito más para un lado, algunos proyectos, algunos otros más para el otro, pero definitivamente ese cruce existe, y era el espacio que necesitábamos ir a venderle, digamos, al Ministerio de Economía para que nos escuchara y efectivamente implementara este programa Uruguay Audiovisual, que después llega el nuevo gobierno, los continúa y de hecho lo refuerza, y que esperemos que haya llegado para quedarse, si bien hoy en día todavía no tenemos la garantía, o sea, no está escrito por ley, digamos, el programa, pero bueno, esperamos que en algún momento tengamos como esa garantía, porque realmente ha sido como un dinamizador y viabilizador de proyectos en otra estructura, ¿no? Que era un poco esto que decías, de repente, antes del programa Uruguay Audiovisual había un gran porcentaje de remada en dulce de leche y de favores y de negociaciones siempre llorando y no sé qué, y el programa Uruguay Audiovisual nos permite pararnos en un lugar capaz que un poquito más empresarial. De hecho, nos obliga a los productores a dar un salto, digamos, en la profesionalización administrativa de los proyectos, ¿no? Aquello de, bueno, vienen unos extras que le tiramos unos pesos y nos firman un recibo, bueno, o sea, si el programa audiovisual no te va a aceptar un recibo, entonces no todo el diseño de producción, digamos, nos obliga, digamos, a pararnos un poco como en ese salto de profesionalización. Entonces, nada, creo que tenemos que ver cuánto tiempo duran los granitos y para dónde, digamos, para dónde, digamos, terminamos de crecer, pero creo que el terreno está bueno, es fértil y depende un poco de todos nosotros hacia dónde lo llevamos. Juanma, bueno, ahora que acabas de hacer tu ópera prima, que también sos el productor, ¿no? Y que la estás distribuyendo. ¿Cómo fue el proceso para distribuirla? ¿Cómo le está yendo? ¿Se lo encargaste a alguien? ¿Se puede producir y distribuir? ¿Cómo ha sido ese periplo? Bueno, primero es una mochila gigante que te sacás de arriba, por lo menos, de decir, bueno, llegamos hasta acá, lo hicimos y estamos estrenando y está saliendo. Eso es a nivel también de cómo encarar los próximos proyectos. Es muy bueno, es como un descanso, más relajado para encararlo. Y después sí, no, en este caso yo sí soy productor, pero distribuye Movie. Y bueno, en realidad el encare fue, hasta acá llegamos, seamos sensatos de que no tenemos ni idea cómo se hace esto, cómo se distribuye la película acá en Uruguay. Trabajemos con distribuidores que tengan experiencia, que les atraiga la película y que quieran apostar por ella y que también aprovechar para aprender, porque muchas veces en este afán de a veces de querer hacer todo, de darle para adelante e impulsar, perdemos la chance de decir, bueno, no, trabajo y cedo una parte del control sobre la película, pero también aprendo de cómo funciona esto, porque no sé,
es difícil contarlo, mismo incluso si yo les contara todos los pasos que hicimos y todo lo que vivimos con la distribución de la película y lo que es que los martes estoy mandando un mensaje por los horarios para pelearlo, hay una cosa de vivirlo y pasarlo y bueno, y aprovechar la experiencia, en este caso de Álvaro Marchán, para entender cómo funciona y las dificultades también de las pantallas y de la competencia, ¿no? De que la vara también, y es real, es que uno compite con una película estadounidense y no hay con qué darle, o sea, no es... o sea, tenés que rendir o te vas reduciendo la cantidad de horarios. Que eso también es, hablando de políticas públicas, es algo a pensar, a cómo hay todo un impulso del sector para seguir haciendo, para seguir produciendo, y sin embargo llegás a los cines y el castigo y la vara es exactamente la misma vara del mercado para todos, es hasta contradictorio, es algo como para evaluar. Y estamos, nos está yendo, digo, bien, ya estamos llegando a la sexta semana en cartel, lo cual está bien, han ido más de 3.500 personas, pero sí que, bueno, está ahí también por decisiones por el momento de estrenar, que ahí, por eso también un poco el pulso de ser director y querer dedicarme a otros proyectos y decir, no, estrenemos ya y no esperemos al año que viene, que fue lo que me recomendó el distribuidor, de tener expectativas de decir, bueno, vamos por más. Y bueno, venía el Mundial y había mucha competencia, algo que yo sabía que... Ahí también hay decisiones, que son casi empresariales, decir, bueno, no, yo necesito dedicarme a los próximos proyectos, necesito escribir mi próxima película, necesito escribir las series, necesito dedicarme a nuevos proyectos, ya tiene 5 años, también eso, es largo el proceso, y eso creo que hay que medirlo también, de decir, bueno, no, hasta acá llegué, es ahora, y trabajar en los próximos proyectos para mantener la energía, ¿no? Gracias. Euge, acá en la mesa parecería ser que sos como la artesana, ¿no? Como la que está con el... Digo, no, pienso, ¿cómo se plantean, Valeria, Valentina y vos, la productora, cómo sobreviven con la productora, con estos proyectos? Son proyectos que son documentales, que son muy personales, que tienen un circuito quizás de repente menos auspicioso de lo que podría tener una ficción que busca la comedia, como en el caso de Julio. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro con este tipo de tu productora, de tu proyecto? No. Claramente no vivimos de esto solamente, o sea, también trabajamos en otras cosas como puentes, por ejemplo. Ninguna de las dos vive solo de esto, pero sí que como que a lo largo de los años hemos logrado ganar fondos y la mayoría de los proyectos los tenemos casi todos financiados. Capaz que más de un fondo por proyecto, entonces eso como que creo que también es algo que te va dando los años y el tiempo trabajando en el medio y produciendo y presentando y nada, encontrando proyectos que te motiven. También creo mucho en que la motivación es re importante, la motivación para el realizador, la motivación también como productor para sumarte a un proyecto, creer en eso, ¿no? Y también muchas veces cosas que te tocan a vos, entonces me parece que ahí se genera como una sinergia especial que bueno, nada, a lo largo de los años hemos visto como que fue funcionando, o sea, hemos ganado bastante los fondos y creo que sobrevivimos un poco, o sea, ahora estamos abriendo la puerta a la ficción, que bueno, esperamos que quizás sea como un nuevo camino a transitar, que nos dé como más ingresos. Después también está como la parte administrativa interna de cada empresa, de cómo te manejas, cómo es tu esquema de trabajo también. Somos chiquitas y trabajamos con equipos muy chiquitos también, medio artesanal si se quiere decir. Las pelis las hemos estrenado nosotras, no nos agarra el MUBI para distribuir las películas claramente. Necesitamos sí o sí de los fondos, o sea, eso es como clave. El fomento estatal. Y bueno, y un poco por ahí. Contalo de accesibilidad.
La accesibilidad creo que es algo que empezó también como a aparecer en estos últimos, si ponemos 10 años de tiempo, porque estamos en estos los 10 años. En el 2016 se crea el Fondo de Accesibilidad en la Intendencia del Montevideo Audiovisual. Y un par de años después lo incorpora el ICAO también. Son fondos para hacer accesibles las películas con 3 vías de accesibilidad, 3 herramientas, digamos, que es el subtítulo descriptivo al propio idioma de la peli, en este caso español, el cuadro de lengua de señas y también la audiodescripción para gente sorda, hipoacústica, de baja visión, ciegos. Y bueno, nada, creo que es como una herramienta que llega y que también poniendo el ojo un poco como en las minorías y sobre todo el derecho al acceso a la cultura, ¿no? Como no todos pueden consumir la cultura como la consume una persona que de repente no tiene discapacidad. Yo también soy hipoacústica, entonces también es como una especie de militancia que estoy tratando como de como cargarme. Me cuesta mucho ver pelis en español sin subtítulos, al español, digamos. Entonces creo que es como clave, muchas plataformas ahora lo están incorporando. Creo que lo que estaría faltando acá un poco es que si bien está la financiación para hacer las pelis accesibles, estas pelis no tienen pantalla, que era algo que hablábamos con Vicky hace poco. Todavía queda como una parte ahí para seguir trabajando. O sea, hay un ciclo de cine accesible que estamos haciendo, así como muy remándolo, pero no alcanza, obviamente, con un ciclo de cine accesible cuando aparte ya, no sé, 2 de las 4 pelis que se financian, que ganan el fondo, son accesibles y van a seguir habiendo una cantidad de películas accesibles que no hay pantalla para ellas, ¿no? O sea, que no se pueden ver, no se pueden consumir y tampoco hay tanta como difusión de estas herramientas. Y bueno, nada, un poco por ahí. Tenemos el documental también que habla sobre la hipoacusia, tratamos como de que las funciones fueran accesibles en la medida de lo posible. En el interior también nos dimos cuenta que hay un montón de demanda de eso. Como muy agradecidas las comunidades, la comunidad sorda, de estar como viendo la peli con accesibilidad, como eso. Le pregunto yo a Vicky. Vicky, pensando un poco así, porque salta mucho esta cosa del documental a la ficción, como si ir del documental a la ficción fuera a crecer. Yo no considero así, yo considero que... Es más rentable el documental, chiquilín. Sí. No, pero digo, me pregunto porque siempre es como esa idea ¿no? de que uno crece cuando pasa la ficción, de que hay más mercado, de que hay más... Y me lo pregunto, pero en tu caso, que sí pasaste del documental a ahora a hacer ficciones, ¿cuál es tu visión de eso? Y ¿seguís interesado obviamente en seguir haciendo documentales o ya está? Sí, no, yo creo que hay como, en definitiva es contar historias, ¿no? Entonces en realidad como que lo que cambia es el diseño de producción, un poco el acceso y después un poco el camino, ¿no? La visibilidad o el posicionamiento y de pronto como tal vez como empresa desde cierto lugar, una cuestión medio como estratégica, decir el camino del documental de repente lo empezás a transitar con esquemas que resultan más, al ser más pequeños, si te equivocás, el margen, como resolver el problema tiene como una dimensión. Después en ficción estás hablando a veces de mucha más plata, más gente o otro tipo de cosas involucradas. Entonces como que en el proceso de maduración un poco, la ficción aparece como un poco naturalmente, me parece. Pero no es por un... Incluso yo... O sea, seguiría haciendo, o queremos seguir haciendo documental siempre, digo, es un tipo de narrativa que nos interesa particularmente y nos interesa también la ficción en diseños de producción parecidos al documental, es decir, como el espíritu de las ficciones que nosotros producimos también un poco acompañan esa, se intenta buscar no películas solamente que tengan diseño de producción clásico de ficción, sino también llevar el esquema de producción documental a la producción de ficción, también por la dificultad de acceso a fondos, ¿no? O sea, la gran competencia, o sea, tratar de también repensar un poco la forma en que hacemos las películas, ¿no? Para que no sea la frustración de esperar 7 años, 8 años y sentir que no puedes hacerla si no accediste a todos los fondos nacionales, a PUA y demás. O sea, pensar como planes A y planes B y que el plan B incluya como diseños más guerrilla, que
que dialoguen con la forma en que, o sea, que tengan sentido para esa película, obviamente, ¿no? O sea, que el lenguaje un poco más austero esté incorporado de alguna forma para que la película sea posible. Pero nosotros, o sea, fue un poco, obviamente buscado, ¿no? Es una decisión que no es casual de empezar a hacer ficciones en determinado momento. Pero está. A partir de este momento queda el micrófono abierto para el que quiera aportar, preguntar. ¿Nadie quiere empezar? ¿Seguimos nosotros? Tenía una pregunta respecto al desarrollo. Por ahí Lucía comentaba 14 proyectos en desarrollo, o de la parte de Cimarrón, que estaban arriesgando un poco más como a jugársela, a desarrollar proyectos un poco más arriesgados. La pregunta iba por un lado, si están trabajando como en un modelo que implique conscientemente, bueno, vamos a desarrollar 10 proyectos, de los cuales ya sabemos que 5 no van a salir. No sé, he hecho algún curso que han explicado que, por ejemplo, en el modelo más Hollywood, esto es algo como que se hace, que se desarrollan, se llega a producir solo como el 10% de lo que se desarrolla, como en un modelo más comercial. No sé si es algo que ustedes trabajan, que arriesgan a desarrollar algunos proyectos que invierten y saben que no van a... No sé. A nosotros nos motiva la irresponsabilidad total. O sea, ahora teníamos 22 proyectos en desarrollo. ¿22, José? Ahí está. 22. Es muy difícil seguir esas lógicas de donde estamos, ¿no? Entonces, no sé, nosotros desarrollamos proyectos por diferentes intereses. Algunos que son hasta propios de los productores, de tener el pulso de entender que hay un proyecto que es, primero, que nos interesa editorialmente, o un director que acerca un proyecto que nos interesa, o que entendemos que encontramos, no sé, un libro que pensamos que es para determinado director que nos interesa, ese tipo de cosas. Nos replanteamos, este año fue de bastante reflexión si teníamos que desarrollar para el mercado y cómo. De hecho, tuvimos discusiones bastante duras internamente de esa mirada. Y creo que cada 3 semanas nos damos cuenta de cosas distintas y seguimos desarrollando irresponsablemente hasta que pudimos hacer lo que nos gusta. Ahora encontramos como una definición más clara de qué tipo de proyecto vamos a desarrollar, pensando también en la salud de la productora, ¿no? O sea, que eso también nos lo dio estos 3 años de crecimiento exponencial que hemos tenido en el área de hacer proyectos para las plataformas como servicio de producción, o hacer nuestras películas o nuestras series. Pero es muy difícil esa lógica de si desarrollás 20, producís 2, es mentira. A veces tenés suerte y a veces no tenés suerte con nada y te querés matar y decís, che, estoy haciendo todo mal, me va mal, soy horrible. Además es muy de los no sé, de los productores, sentir que estamos haciendo todo mal. Claro. Después también depende mucho o sea, vos podés encaminar tu trayectoria de desarrollo dependiendo de qué modelo de negocio podés seguir. No sé, esto que decía Vicky de cómo se manejan ellos, en qué tipo de ficción van a hacer. Claro, hay una estrategia vinculada al desarrollo de ese contenido que lo hace más viable o no. Y también una cosa que me parece que es clave, que tenemos que entendernos todos acá, que esta realidad es viable si hay apalancamiento público. Es decir, si hay política pública que invierte dinero, vamos a poder desarrollar 22 y que salga 1 o 3 o que no salga ninguno, ¿no? O sea, todo depende de cuál es el ecosistema en el que estás parado. Nosotros hoy podemos desarrollar 22 proyectos porque sí, pues tenemos una dinámica que sabemos que en Uruguay tenemos una oportunidad para desarrollar determinados proyectos y porque tenemos una productora que hace un montón de desarrollo de producción para que exista eso. O no sé, la lógica de Vicky, que es muy inteligente, es de dónde vengo yo, perdón que hable de vos, pero me parece como muy interesante en términos didácticos, es de dónde me paro yo para contar y qué cuestiones hacen viable lo que yo quiero hacer. Me parece que o sea, para hacer un poco didáctica la cuestión, el intercambio, que también es bien distinto un sistema con una estructura como tiene Santi, que una estructura yo soy sola.
Pobre Vicky, qué sola. Dramático. Te escucha el otro. Yo tengo un socio, pero Que te deja sola. que me deja sola. ¿Qué director? Pero es director, que después vamos a hablar mal de los directores en privado. Pero en realidad, claro, ahí vos para no colapsar y para poder seguir como vivo básicamente y para sobrevivir, porque además según la estructura que tenga también tenés que hacer otras cosas, tenés que saber cuál es tu propio límite, ¿no? Para poder desarrollar sin colapsar, sin frustrar al otro, sin frustrarte vos, o sea, entender quién sos básicamente y también, o sea, no, yo no puedo tener 22 proyectos, es imposible, Santi sí y las chigrinas pueden tener como cada uno según su estructura de trabajo puede o no puede, básicamente es eso me parece. Igual hay algo que coincidimos con Santi, que es en el concepto de la irresponsabilidad. De hecho, fue hace poco que justamente como fin de año, ya en el momento de las reflexiones, entonces agarramos con mis socios y dijimos, bueno, a ver, vamos a... O sea, hay algo que como que no nos dan las 24 horas del día para existir, además somos madres, con hijos, yo qué sé, o sea, la vida misma... Entonces, capaz que hay como que hacer como una limpieza. Entonces empezamos a ver como todos los proyectos que estábamos manejando y la realidad es que analizando cada uno también, o sea, no sé, cada uno también tiene algo que nos motiva de manera diferente, ¿no? Este proyecto nos lo trajo esta directora a la que le tenemos mucho cariño y que queremos acompañarla en esto y nos eligió a nosotras, entonces vamos a acompañarla. Este otro es un libro que leímos y que nos encanta y que queremos ver esta película y entonces fuimos y hablamos con la editorial para tener una opción para empezar a desarrollarlo. Entonces, como cada uno también en diferentes etapas, o sea, como con diferentes potenciales, pero estoy de acuerdo igual ahí con Vicky, o sea, estamos como un poco con mi socia en el proceso también de hacer un poco esa limpieza, ahora estamos preparando Ventana Sur y decíamos, Pai, ¿te das cuenta que encima vamos a ir a Ventana Sur y nos vamos a volver con más proyectos? Porque va a venir alguien que nos va a contar un proyecto que nos va a encantar y que la vamos a seguir y vamos a intentar un tiempo más, o sea, y bueno, son esas cosas como, no sé, esas cositas que se te prenden ahí adentro, de decir, yo quiero formar parte de esta historia, o sea, y de hacer viable contar esta historia, y bueno, está, pero es... Y no invertimos dinero, invertimos tiempo. No tenemos dinero para invertir, pero y cada vez menos tiempo, entonces por eso tenemos que tener menos de 14 proyectos. Pero eso. Yo creo que una cosa en común, por lo que vengo escuchando y un poco por la pregunta de Dani, es que en realidad nosotros no desarrollamos muchísimos proyectos para quedarnos con 2, sino que de entrada ya desarrollamos lo que ya creemos que va a ser una película. Entonces, a veces por el camino se te quedan un par, pero nosotros a lo largo de nuestra carrera creo que 2 proyectos nos quedaron en el tintero que no hicimos y que la teníamos acá y que lo desarrollamos, ¿no? O sea que de verdad cuando, no sé, por lo menos en las dinámicas así, yo creo que ya cuando agarras un proyecto es porque después te diste cuenta que agarraste muchos y alguno tenés que ir, pero capaz que no llegaste a esa instancia de desarrollo tan profundo, digamos, ¿no? Llegaste a la primera y ahí dijiste, no, capaz que no. Sí, bueno, nada, digo, producir en Uruguay yo utilizaba la comparación, decía, para nosotros era porque vivíamos, digamos, vivimos y sobrevivimos gracias a que en una época que ni siquiera existía la ley de cine, la coproducción era el único camino, ¿no? La primera fue 25 watts y fue una cooperativa, pero era una cosa que podíamos hacer una sola vez. Y después salimos con Whisky, que justo no fue muy bien y nos dio como espalda para salir adelante, pero la sensación con la cual vivíamos era que nuestro revólver tenía una sola bala, y era o matar o morir, y esa era cuando nos juntábamos de repente con productores argentinos de nuestra misma generación, que de repente los tipos podían tener 4 o 5 proyectos en carpeta, que les salgan 3 y que eso les mantenga, y los otros saldrían el año siguiente, etcétera, etcétera. Hoy siento que ese paradigma cambió de alguna manera gracias a que se entendió un poco la fuerza del derrame que tiene la actividad audiovisual y de la importancia que tiene la inversión pública dentro de todo esto, y me parece que hoy empiezan a ver como las posibilidades de pensar como diferentes esquemas de producción, ¿no? Quiero igual de todas maneras, había más gente con ganas de... Sí, viste, siempre, al final...
Me persigue, me persigue. No, y eso que vos decís está cambiando también un poco la dinámica entre nosotros, que ahora, digo, nosotros crecimos de una manera, pero por ejemplo el año pasado tuvimos que hacer coproducciones con empresas en Uruguay que fueron 2 modelos de negocio nuevos, y está bueno eso, porque lejos de ser un ambiente súper competitivo, que lo ves por ejemplo en la producción publicitaria, el cine es súper colaborativo, y tener herramientas para que internamente entre nosotros, primero, seamos todos diferentes y tengamos una mirada de cómo producir, que eso es muy rico, sobre todo a la hora de que el talento también se desarrolle y pueda elegir qué tipo de productor quiere. O sea, en Cimarrón no sé, nosotros no estamos capacitados para hacer las películas que hace Vicky o las que hace Euge o Lu o Julio, porque tenemos una forma y eso está bueno. O Juanma, perdón. Juan. Se entendió. No sea más. Entonces, que eso es muy rico, ese cambio de paradigma de cómo funciona la estructura del modelo de financiación pública que te permite tirar de otros lados. Entonces me parece que ese cambio también nos está haciendo a nosotros, productores empresarios, entender de otra manera cómo podemos hacer las cosas. Bueno, viene un poco de la mano de lo que vienen hablando. ¿Es posible en Uruguay hacer largometrajes de gran escala sin fondos estatales? O sea, alguien puede venir y darle a una de sus productoras una película y tipo sin fondos, o es algo que sí o sí se necesita. Y bueno, son 2 preguntas. Y bueno, con el cambio que está habiendo de cultura e industria, capaz que me quedé un poco desactualizada, pero lo que se había dicho en la rendición de cuentas es que no se sabía bien para dónde iba a ir estos fondos, o sea, si iban a seguir yendo a las películas o bueno, eso, si hubo un avance o bueno, sigue tipo sin estar nada escrito y en ideas. Yo voy a empezar a contestarte la segunda pregunta, ¿tá? Sí quedó escrito, y la creación de la agencia, digamos, lo que hizo fue mantener la ley de cine que existía, que se creó en el 2008, se escribió en el 2008. Sí se derogaron todos los artículos que estaban como directamente relacionados con la creación del Instituto de Cine, la designación del director, bla, 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 bla. Y lo que sí logró el sector audiovisual en esta pelea, digamos, o en esta negociación con la clase política que votó la ley en la rendición de cuentas, es que nos aseguraran que los 54 millones de pesos que manejaba la ley de cine y el Instituto de Cine, en la creación de la agencia se ataran legislativamente al fondo de fomento. Entonces, justamente que esos 54 millones de pesos no se pudieran utilizar ni para gastos de gestión de la agencia, ni para incentivos diferentes a lo que se planifica en el fondo de fomento, que es justamente el fondo que atiende particularmente a la producción independiente. Y ahí, o sea, mi respuesta, y le paso el micrófono, yo creo que no es muy viable hacer películas sin ningún fondo, a menos que haya un grupo de profesionales con mayor o menor experiencia que quiera y pueda invertir tiempo de su vida en hacer una película sin cobrar. Pero bueno, nada, todos tenemos que vivir y no hay un modelo, digamos, de financiación privada en Uruguay. Pero ahí capaz que alguien quiere. Yo quiero aportar que uno de los grandes problemas que tiene Uruguay en muchos aspectos es el mercado reducido. El mercado reducido no te permite pensar de repente que con una película que pensada en la taquilla específicamente, solamente en la venta de entradas de cine, porque tampoco es que la televisión haya mostrado un gran interés en financiar y en propagar y en promover el cine uruguayo, es muy difícil pensar de que una película uruguaya pudiera recuperar por taquilla. De hecho, la película más taquillera de la historia del cine uruguayo se estrenó en el año 2001, fue En la puta vida, y llegó a 120.000 espectadores. En la puta vida ninguna película volvió a pasar los 100.000 espectadores. Si haces un cálculo más o menos, son 250.000 dólares de recaudación en total, o sea que los números no alcanzan.
hoy se están abriendo, y también me gustaría un poco poner esto en el tapete, ¿no? Se están abriendo diferentes nuevos modos de producción que no solamente pasan por el mundo del fondo público para los países, digamos, emergentes. Hoy supuestamente todos podemos ir y venderle nuestro proyecto a Netflix. Lo que pasa es que eso también te pone en un camino en el cual eventualmente te convertís en servicio de tu propio contenido. O sea, vos creás una película para simplemente entregarla a otro que te paga tu salario, un extra y tal. Aprendí, porque yo, digamos, sigo siendo un mutante y seguiré siendo toda la vida, estoy mutando a productor de series, a desarrollador o showrunner o lo que sea, y aprendí en un evento internacional que la coproducción y todo lo que aprendimos como en esta cuestión de salir a buscar la manera de que nuestras películas vivan, sabiendo de que nuestros fondos públicos nos financiaban con mucha suerte el 20, el 25% del presupuesto, y de conseguir el dinero afuera en otros países, de que este tipo de estructuras y este tipo de acuerdos de coproducción y de redes de coproducción van a seguir funcionando en el futuro, y también pueden funcionar en un sistema donde las plataformas son puntos de salida, donde las plataformas se pueden convertir en un coproductor más de un plan financiero para una película. Es un camino más largo, es un camino más difícil, es un camino más tortuoso, pero bueno, somos uruguayos, así que estamos acostumbrados. Que igual para cuando uno diseña planes financieros está buenísimo que vengan platas de distintos lados. O sea, es como también parte del desafío de también te amplía un poco también la audiencia, te amplía un poco también los contactos, o sea, coproducir, buscar fondos públicos, pero también conseguir una plataforma que te la distribuya dentro de ciertos parámetros, amplía también las posibilidades de crecer, de que la película crezca también. O sea, que no es como o sea, no sé, yo cuando pienso en un plan financiero, pienso también en las posibilidades que esa película me da. No es como un corsé, es al revés. Una forma también de pensar la película desde otro lado, y creo que eso está bueno también como productor, como ver un poquito más allá de siempre lo mismo, siempre hago el mismo fondo, siempre hago lo mismo, no sé qué, es muy fácil hacer eso porque vos volvés y porque te funcionó y lo volvés a repetir, pero bueno, el desafío también está en que el mercado cambia, los intereses cambian, las películas son distintas, cada película es distinta y entonces tiene nuevos desafíos, y eso me parece que está bueno. Agregando un poco esto, siempre que viene plata, que harina, está buenísimo. O sea, no, estamos viendo ahora, o capaz que mi experiencia de estos últimos meses, es que estamos viendo un cambio de paradigma de vuelta en el mercado. Porque hasta hace 6 meses, antes de que Netflix bajara en la bolsa, todos querían tener producción original y tenían aparatos para comprar la propiedad intelectual de los productores, y pasaba eso que decía Fernando. Quiero tu... Primero, elegían 5 de 200.000 proyectos, seguramente de los productores a los que iban a buscar y directores, y vos como un Carlito ibas, desarrollabas, le mandabas el mail, nadie te contestaba, bueno, y quedaba siempre más o menos compartimentado. Desde que empezaron a competir y que hubo caída en la bolsa de determinados players, empezó a pasar que abrieron las plataformas. Por la duda les cuento, tienen un departamento de producción original donde vos presentás un proyecto, ellos lo compran, se quedan con la propiedad intelectual, y si vos tenés músculo de producción, lo producís. Si no tenés músculo de producción, gracias por todo, te pago la propiedad intelectual en muy poco dinero y te dejan afuera del negocio. Así funciona y es medio nefasto, pero así es. Por otro lado, tienen todo un aparato de compra de contenido donde licencian el contenido, que es lo que hizo toda la vida las major, ¿no? Warner, Disney y todo eso. Cuando en abril, mayo, creo que es por ahí, Netflix tiene este problema de que bajan las acciones, todos los aparatos de todas las plataformas cambiaron y miraron qué es lo que estaba pasando. ¿Tá? Porque hay una dinámica ahora que es la que tenemos que atender todos, es qué pasa con los suscriptores. Todo el mundo está queriendo tener suscriptores nuevos, que es como en la pelea que están ahora, y nadie se fija qué pasa con los suscriptores que se quedan, porque están perdiendo y están. Entonces, redujeron su compra, o sea, su riesgo de contenido, porque para hacer una producción original invierten un 40% más que licenciar una obra, y abrieron el aparato de la licencia. Eso, desde mi punto de vista, a un país como el nuestro, que hoy tiene cierta sanidad, aunque le falta dinero, miro para allá, para seguir produciendo y acceder a mayor financiación, para acceder a mejores proyectos y tener producciones más saludables, abre una oportunidad que es que la obra va a tener más valor.
¿Qué pasa? Tenemos el problema del mercado, como dice Fernando. Tenemos un mercado que no existe. Vos cuando hablás con los que compran el contenido, Uruguay no es un mercado, no es un territorio. Entonces hay que generar algunas mecánicas que Europa, por ejemplo, ahora está legislando de cómo las plataformas compran ese contenido, cómo son obligadas a comprar ese contenido, que no son solo cuotas de pantalla, que no son solo obligaciones de cumplir con un estante para llenar contenido, sino que tienen que ver con obligaciones de cuánto invierten, de cuánto desembolsan frente a las ayudas que los estados dan, y eso habilita a que, como hacíamos las películas hasta hace 10 años, de pensar en la coproducción internacional, donde vos te asociás con alguien que mira tu contenido, vuelva a ser el modelo de negocio viable. Y ahí es donde, en Uruguay por lo menos, tenemos que repensar qué lugar tiene la televisión en todo esto. Que técnicamente en cualquier país es el primer socio de un productor, y acá hacen Masterchef hace 7 años con el mismo decorado. Digo, con todo lo lindo que es Masterchef, pero se están quedando también ellos sin oportunidad de abrir su unidad de negocio a el mercado internacional, por ejemplo. Entonces, todo esto que decía Fernando, de alguna manera está, mi sensación de estos últimos meses es que está volviéndose a poner arriba de la mesa, y los que podamos articular de mejor manera la coproducción, vamos a poder tener una oportunidad. Por eso es tan importante eso que decías vos, ¿para dónde van los fondos públicos? Bueno, hay una cosa que está escrita, que es el fondo de fomento. Hay otra que es discrecional, que es el dinero de los PUA. Ahora, todos nosotros tenemos que obligar a los que deciden que tiene que ser ecuánime cuánto dinero le dan a los que vienen a producir y a hacer servicios de producción, y cuánto dinero le dan a la producción y a la creación de propiedad intelectual. Porque en la creación de propiedad intelectual hay oportunidades más grandes de negocio para que las empresas productoras, para que los directores crezcan y puedan desarrollarse profesionalmente y humanamente al final. No, y bueno, para sumar también, yo creo que en cualquier industria que te dediques, lo primero que te van a pedir es, bueno, ¿qué hiciste? Mismo para convencer tanto a un público, que el público igual tiene la obligación de decir, bueno, vamos a impulsar nuevas voces, nuevos productores, nuevas miradas, pero si vas a un privado, la primera pregunta va a ser, bueno, mostrame qué hiciste. Si me gusta el proyecto, bueno, me lo compro y lo hago con alguien que haya hecho varias cosas. Entonces, también decir, bueno, vayan y hagan con lo que hay, agarren cortometraje, agarren serie web, agarren a escribir y hacer su largometraje o producirlo, o encontrarse y juntarse con esos guionistas, con esos directores, a buscar y hacer, que es el primer paso, incluso antes de estar pensando si vamos a conseguir plata de privados, es decir, bueno, sentémonos, empecemos a trabajar esta historia, a ver qué posibilidades tenemos de hacerlas, dónde, y bueno, y participando y haciendo, digo, eso va a ser lo primero que van a recibirse, es encontrar, decir, bueno, ¿qué han hecho antes para yo confiarte, si soy un privado, confiarte dinero? Como es. Muchas gracias. ¿Más preguntas hay por ahí? A mí me gustaría saber, como productores, cómo se sienten frente a todas las nuevas formas de consumir audiovisual que ofrece la virtualidad y los tiempos que corren, si hacen cosas para ayornarse y si se sienten agobiados. En realidad, agobiado sí, siempre no, pero por un montón de cosas, pero lo charlamos después. Pero yo creo que en la línea esta un poco que veníamos como hablando y entendiendo un poco como dónde uno se para, en el caso nuestro, que nosotros no pensamos en las ventanas o en las nuevas formas de consumo, como algo en lo que, o sea, evidentemente es algo que con lo que convivís, pero no es algo que esté arriba de la mesa a la hora de pensar qué películas producir, porque el sistema, el diseño de producción y todavía el sistema de financiamiento responde un poco como a un modelo que todavía subsiste, porque además no tienen la rentabilidad asociada al consumidor, el retorno, o sea, como el desafío más grande es que la obra exista.
y el desafío más grande es tratar de sostenerse mientras se produce, se desarrolla y se produce la película. La rentabilidad o la recuperación de dinero asociada a la venta es otro espacio muy poco, es bastante poco probable, incierto, lleno de un montón vinculado a un montón de cosas, a qué tipo de cosas compran las plataformas, la dificultad de acceder a un agregador o a un comprador de plataforma para el cine más autoral, la casi desaparición de los slots de cine independiente en las televisoras en Europa. O sea, hay como todo un montón en las plataformas independientes de cine de autor y la dificultad de acceso a nuevos suscriptores, el consumo de todos nosotros de Netflix como de chicles de menta. O sea, hay como un montón de desafíos, pero eso, o sea, lo pensás, pero no incide directamente ahora en las películas que producís. Sí incide en la forma de pensar algunas cosas y de pensar también, asociado ahora a la política pública, estamos hablando acá, un poco de mirar un poco al futuro, ¿no? Pensar en 10 años para adelante o en 15 años para adelante a nivel local, ¿no? Que es donde podemos de repente tener algún tipo de influencia en la formación de público, en la importancia del acceso a saber o a estudiar lenguaje audiovisual de edad temprana, a la sensibilidad vinculada al cine como un lenguaje, cine y audiovisual como un lenguaje que los niños y los adolescentes consumen todos los días. Esto de la democratización y el acceso que está hablando Euge no tiene que ver solamente, o tiene que ver con la dificultad que podés tener de repente por una cuestión física, pero también por una cuestión socioeconómica. Entonces ahí hay también una clave vinculada a que potencialmente nosotros tenemos un montón de gente, ¿no? Uruguay es chico, pero consume un montón de cosas. Consume fútbol, consume carnaval, consume un montón de cosas. Bueno, podría consumir cine hecho por nosotros y tener ahí un montón de gente, como tiene Francia con su público, porque tiene una política pública que desde chiquito te hace mirar el cine que hacen sus cineastas. Entonces, hay como un montón de cosas. Desde la producción, sí, obvio. ¿Quién nos va a comprar? ¿Quién nos va a comprar a nosotros? Bueno, no sé, es difícil. Pero hay otras cosas en las que uno puede pensar y trabajar a nivel local. Hola. No, en relación a eso que acabas de decir, ¿qué tantos creen que se viene trabajando en la formación de audiencia a nivel local? Y qué se podría hacer al respecto para mejorar eso que, como decías, o sea, hay gente, somos poquitos, pero hay 3 millones, y yo qué sé, el fenómeno carnaval mueve un disparate de gente y de sponsors, también como el fútbol. Y nada, ¿qué esfuerzos se están haciendo o se podrían hacer también para crear audiencias que miren cine nacional? Porque no sé si el problema es que la gente no mira cine, sino que por ahí las cosas que se miran o que se eligen mirar pueden estar direccionadas hacia otros lugares. Tengo que promocionar Cineui para empezar, ¿no? Tengo que promocionar Cineui para empezar. ¿Alguno acá sabe lo que es Cineui? ¿Sí? Bien. Bueno, eso es una acción que tomamos directamente los productores para trabajar un poco en eso. Definitivamente hay oportunidades ahí, hay un debe y hay oportunidades para poder trabajar en eso. Claramente hay público, como vos decías, hay un público para el carnaval, hay un público para el fútbol. ¿Por qué no trabajar en el público para los contenidos nacionales, ¿no? El cine y los contenidos en general, porque también se están haciendo series. O sea, está bueno también abrirse más allá del cine en sí. Y sí, o sea, entiendo que es, o sea, como uno de los desafíos que tenemos en esta nueva etapa, digamos, de la agencia, que esperemos que sea como uno de los caminos que se puedan transitar, pero sí, no sé, vos estabas imaginándote una respuesta por otro lado, Fernando.
Creo que digamos, a mí me tocó también en una época trabajar bueno, a partir de un proyecto regional que era la red de salas del Mercosur, bastante trunco por cierto. También me tocó también como coordinar y comenzar algo que creo que sigue funcionando y que está permeando, y que es la red UI, ¿no? La red de salas no comerciales del interior del Uruguay. Yo creo que hay que ponerle más polenta y más fuerza a ese tipo de cosas. También me parece que claramente, digamos, todo este movimiento y este impulso relacionado con la nueva institucionalidad y con el papel que jugaron los productores. Yo tuve una pequeña participación, pero la directiva ASOPROD y los integrantes de ASOPROD se pusieron este año al hombro una tarea con un conocimiento de causa, con un conocimiento del funcionamiento de las cosas, que es muy esperanzador en el sentido de lo que estamos hablando, que es el tema de la formación de público. La formación de público sigue estando en el debe. La red UI sigue siendo dificilísima de encontrar, no es algo que está ni siquiera promocionado. Siguen habiendo falencias, o sea, como de desidia nacional en varios aspectos que tienen que ver, repito, con la participación a veces como con el papel de la televisión en relación al cine. De alguna manera es como una especie de eslabón perdido entre el cine y el teatro, ¿no? Que incluso afecta hasta en lo que tiene que ver con las capacidades actorales, con el músculo actoral que pueden tener los nuevos actores, que de repente no está como ese paso intermedio, pero más allá de eso, lo que tiene que ver con la promoción específicamente, sigue siendo algo que está como muy de espaldas, teniendo en cuenta además de que el FONA es un fondo que le otorga directamente los derechos de las películas ganadoras todos los años los canales tienen más y más contenido para programar, y simplemente no se programa, se sigue eligiendo una de Steven Seagal para poner a las 9:30 de la noche, que ya la pasaron hasta de canto, y que tiene, digo, a mí me sigue pareciendo tremendo, porque la televisión abierta sigue permeando, sigue siendo fuerte, a pesar de la existencia y la aparición de los nuevos medios, y eso me parece que es un debe tremendo, y es un diálogo que por alguna razón no se está dando. Quizás los productores debamos también reflexionar y asumir cuál es la parte que nos toca. Lo de Antel también es bastante sintomático, o sea, CineUI viene dentro de la plataforma de, ¿cómo era que se llamaba?, de Vera TV, y de todo ese conglomerado de una empresa estatal fuertísima, con inversiones gigantescas en publicidad, y cuando llega como tema del cine nacional, vamos hasta ahí, casi que parece que nos están haciendo un favor con esto del cine UI, y ni siquiera se gastan en promocionarlo. Digo, no ha cambiado, y no cambió tampoco con los diferentes partidos políticos. No es una crítica política, es una crítica a un sistema que no mira de repente, o sea, que sí, quizás es porque no le terminan de ver el hilo, el beneficio, pero nada, digo, recuerdo cuando con la factura de Antel te llegaba promoción para ir a ver Highlander, ¿no? Y tratabas de hacer lo mismo con una película uruguaya y te miraban como si fueras, como si estuvieras pidiendo que te den la comida a sus hijos, ¿no? Los directivos de una empresa que es estatal, que es de todos. Ese tipo de cosas, digo, me parece que me escucho a mí mismo quejándome de lo mismo que me quejaba hace un tiempo, y pienso, capaz que nos toca a nosotros pensar que estamos haciendo mal de nuestro lado, pero ahora me parece que también hay que seguir reclamando ese tipo de cosas, porque esos son elementos y mecanismos que acercan las audiencias. La aparición, por ejemplo, del cine móvil, que fue algo que vino a través de las empresas como Coral y como otras empresas que marcaron, creo que también tomaron un impulso con el cine nacional, y que de repente también por alguna razón se salieron de ahí, ¿no? Digo, me quejo sin quejarme, porque por ejemplo 25 Watts tuvo una gira nacional por causa de los 20 años, y que llegó a muchísimos lugares, pero son cosas que no se replican tanto, y que me parece que tendrían como que integrarse también, porque esos son me parece los elementos que más apoyan a la generación de audiencias, a quitar un poco ahí como una especie. La ECO hace unos años publicó los pósters de las películas uruguayas de una cierta cantidad de años, ¿no?
Mi esposa trabajaba en ese momento en una agencia de publicidad y ella, como bueno, claro, ella también viene, es paraguaya, pero viene también de la producción de cine, entonces le preguntaba a la gente de la agencia, si es que era mucha gente, si veían películas uruguayas o no. No, que son aburridas, no, que son un embole, no, que son lentas. Entonces, cuando vio el librito en casa que yo lo había traído, me dice, préstamelo. Se lo llevó a la agencia y lo pasó por todos los departamentos y le pedía a todo el mundo que anotara a ver cuántas películas habían visto. Toda esa gente que decía que el cine uruguayo era aburrido, de repente, como mucho, el promedio había visto 2 o 3 películas en total, de un total de cientos de películas, ¿no? Entonces, hay elementos ahí que todavía no terminamos de atacar. Me parece que tampoco podemos hacernos cargo de todos los problemas y que todos los problemas hay que atacarlos paso a paso, y me parece que la asociación en este momento creció de una manera fuerte y tiene un rol en esto que pasó y tendrá en desafíos nuevos que vengan para adelante, pero bueno, nada, qué sé yo, no sé si respondí algo, pero por lo menos intento ayudar a la reflexión. Te sumo al problema de formación, el problema de comunicación. O sea, no hay una estructura que implique estatal que apadrine un poco o abrace a los proyectos y habilite a que tenga, porque en definitiva vos llegás hasta el final con la película, y yo trabajo en comunicación, entonces más o menos la estrategia y los pasos a seguir para promocionar el proyecto lo tenía claro, pero no me encontré con una estructura estatal que apalanque eso. Después de todo el esfuerzo que hace para ayudarte con el desarrollo, con la producción, llegaste al final, tenés la película y tanto para la distribución como para la propia comunicación de la película, o sea, hay fondos para impulsarte, pero no hay un pienso real de la cultura o del cine como una estrategia anual de decir, bueno, vamos a tener 10 películas, ¿cómo las vamos a comunicar? ¿Cómo le vamos a decir? Eso es parte de nuestro trabajo, pero también hay parte de lo público, de alcanzar a todo el territorio, porque mismo queriendo distribuir a todo el territorio no podés. O sea, terminás organizando con cada una de las intendencias funciones gratuitas que también son un esfuerzo, que uno lo hace porque siente que es la obligación de hacerlo, pero tendría que haber una estructura que facilite, por lo menos, y viabilice más rápido y no sea también otra parte que vos vas haciendo como a pulmón y a esfuerzo puro. Que es parte de la formación que eso. Es un poco más de lo mismo la pregunta, pero vos comentabas que en la ficción los fondos te ayudan ¿se escucha bien ahí? Entre un 20 y un 80% conseguís la plata de los fondos. Y la consulta es, ¿ya das por sentado que el otro 80% va a ser pérdida? ¿O alguna ficción en Uruguay ya sigan ganancia? Y la otra pregunta es, ¿las plataformas de algún modo se entiende que vinieron para dar rentabilidad? Si eso por un lado, y por otro, ¿qué tan exclusivo es el vínculo con las plataformas? Yo me estoy alejando de la producción. No, bueno, digamos, hoy en día, antes, cuando nosotros empezamos existía nada más que el FONA. Depende también de lo que estás haciendo. Una película como 25 watts, que de presupuesto, de costo, más allá de lo que se gastó en el rodaje, era de $250.000 más o menos, el FONA en ese momento eran $50.000. Era el 25% del total. La hicimos como en un plan cooperativa, asumiendo que todos los que estábamos trabajando no íbamos a cobrar un peso por ella, armando un esquema que si las cosas iban bien, de repente, bueno, nos iba bien a todos. Funcionó bastante bien en ese caso. En el segundo caso nos planteamos otro proyecto y el otro proyecto era Whisky. Y Whisky era una máquina de ganar fondos internacionales y en un año se financió entre el FONA, que era lo único que había, y todos los otros fondos que se presentó afuera. Es muy difícil hablar, digamos, como lo estás planteando, porque, como bien decía un amigo francés que fue parte de Puentes Internacional durante muchos años, Jean Deforest, dice, el cine es una fábrica de prototipos. Vos creás una cosa nueva, diseñada especialmente, y una vez que la diseñaste y que la pusiste a funcionar, te pones a crear otro prototipo. No repetís la misma película. Entonces, eso también es parte como del juego, de entender, de pensar, de adaptar. Así como estaba contando Santiago, o sea, el mundo de las plataformas está cambiando en un ratio de 4 meses.
O sea que 3 veces por año por lo menos la política y la lógica de las plataformas de repente cambia. ¿Por qué? Porque hay un salto en la bolsa de valores. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nada. ¿Cómo nos afecta? Y probablemente muchísimo, porque si te pones a pensar en una manera como compartimentada o pensada así como estructurada, y bueno, probablemente no te va a funcionar el plan así tan fácilmente. Ese 80% que vos pensabas como pérdida, en el caso de 25 watts, todas las personas que la asumieron como una ganancia de experiencia, una ganancia de diversión, si querés, una ganancia, de alguna manera tenía que ser ganancia para ellos, porque si no, no hubiesen aportado su tiempo para venir a trabajar. Hoy en día yo no voy a volver a hacer 25 watts en un esquema igual, porque ya la hice y porque también uno tiene intenciones de cambiar la forma de trabajar, pero también son como, eso es válido para de repente, para un grupo que está tratando de hacer sus primeras armas, sus primeros pasos, como lo que dice Juanma. Vas a salir a buscar, vas a hacer la segunda, te van a preguntar cuál fue la primera. Entonces, a veces es un poco más difícil. Hoy en día existen otras condiciones. Hoy en día el financiamiento público existente en el Uruguay implica de que de repente podés llegar a un margen mucho más alto de financiamiento asegurado si tu proyecto además de repente tiene un tamaño reducido. Lo podés integrar a tu pensamiento desde el diseño de producción y de cómo querés hacer vos tu proyecto o el proyecto que te caiga ante manos como productor, y también podés hoy en día de otra manera apoyarte en un financiamiento público un poco más acolchonado, digamos, para poder salir afuera, porque cuando uno sale a buscar dinero afuera, lo primero que te preguntan es ¿y vos cuánto traes desde tu país? Entonces eso es un lugar sobre el cual vos te podés parar. Obviamente el fondo de fomento no es automático, es un concurso, ¿tá? Mientras que el PUA es algo que se asemeja más al fomento. O sea, que quiere decir, vos traes dinero, el PUA te aporta dinero sobre el dinero que vos conseguiste. Entonces empieza a ser una dinámica distinta y los porcentajes empiezan a variar. Ahora, darte una tabla no existe. O sea, no hay productor que te pueda decir... Además depende del presupuesto de tu proyecto, por un lado. Depende de si es un proyecto que le interesa una plataforma, porque hay muchos de los proyectos que están acá que hoy ninguna plataforma nos los va a comprar. Y hay proyectos que se pueden hacer solamente en Uruguay, o sea, solamente con plata uruguaya podés llegar a financiar un proyecto entero. O sea que es tan relativo como depende en lo que te embarques. Si tenés 80% de pérdida, no lo hagas. No, volví un poco a lo que dije, que tal vez no lo expliqué bien. No me refería explícitamente a las plataformas de stream o a si las nuevas formas o formatos condicionan lo que elegís, sino, por ejemplo, si ustedes consideran, no sé, a la hora de publicitar una peli, lo que más tiene ya hoy en día es TikTok, lo incorporo a mis formas, me ayorno en eso, ¿cómo se sienten al respecto? No sé, ese viaje. Claro, lo que pasa es que depende del tipo de película que tengas, claramente. O sea, sí, podés incorporar y podés llegar a pensar, pero creo que depende mucho del tipo de peli que tenés. Hay pelis que capaz que no van tan en la línea o que de repente ni siquiera como que surte el efecto que estás esperando en... Pero bueno, sí. Pero lo pensás, eso sí, lo pensás. Claro, pensás un montón de cosas, testimoniales, o sea, pensás salirte como de lo convencional, pensás en dónde está la gente que eventualmente podría ser tu público, dependiendo del tema, dependiendo de un montón de cosas, pero también te equivocás. Pensás que toda la gente que va a una marcha por un tema vinculado a derechos humanos va a ir a ver tu película que tiene que ver con derechos humanos, y no es así. Y en la marcha van 100.000 personas y a ver tu película van 2.000. Porque no funciona así, no va la misma gente que le gusta ver, no sé, no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero está lleno. Entonces, en realidad, a veces lo que te puede hacer primero es pensar que como el tema de tu película es tal, toda esa gente que consume ese tema va a ir, y no funciona de esa forma el consumo de cine. Porque capaz que tu público ya no va al cine,
o no va al cine de la forma, o no va a los cines que vos programás la película porque lo estás haciendo en forma independiente. Entonces es tan compleja esa y hay un montón de gente que estudia para hacerlo y otras veces lo haces vos domésticamente porque no tenés recursos o porque no te la agarró ningún distribuidor por el tema de tu película o por la forma que tiene la película o porque, bueno, porque crees vos que es mejor hacerlo vos la distribución en forma independiente y hay cosas que te perdés o que te equivocás producto de la inexperiencia, producto de lo que sea, ¿no? De no saber o de... pero sí pensás, o sea, si la gente hace TikTok, hacemos un challenge con no sé qué, y después decís, ay, no es un divague, y después, o de repente otra película lo hace, y capaz que el challenge te siguen 3 millones de personas, pero al cine fueron 2.000. Capaz que lo mejor que puedes hacer es tratar de monetizar el TikTok, que ahora se puede, en teoría, no sé, pero encontrar la forma de monetizar que no sea... Pero sí, pensás un montón de cosas todo el tiempo, ¿no? Básicamente es un problema. Sí, también nos cuesta un montón como productores, o nos cuesta a nosotros en Cimarrón como productores entender que hay alguien que puede entender mejor que nosotros cómo se hace eso que es posicionar un producto audiovisual. Que al final es una obra y te cuesta un montón esa transformación de que alguien de afuera identifique en una obra un producto y vos entres como en esa lógica que además te carcome internamente, hasta filosóficamente, que a tu obra le digan producto y te vuelve loco. Particularmente la semana pasada, con Florencia, que trabaja conmigo, tuvimos una discusión muy linda porque ella vino toda problematizada, que estamos haciendo todo mal en la productora con la comunicación de nuestras películas y con la comunicación de la productora y que era un espanto. Y yo medio que me atajé y dije, no, pará, no es tan así. Y tenía razón. Y tuve que salir de mis prejuicios de decir, che, me embola que una agencia de publicidad se pare arriba de nuestras obras para poder comunicarlas y venderlas. Entonces, la reflexión es que nosotros, como venimos siendo artesanos de todo lo que hacemos, pensamos en la idea con el director, lo acompañamos, buscamos la plata que no tenemos y buscamos cómo hacerla sin que necesitemos la plata. Filmamos, estamos en el montaje, después tenemos que salir a distribuirla, pensamos que podemos hacer todo eso y en realidad esta actividad es cada vez más específica. Y como productores tenemos que entender que estamos en todo el recorrido, pero no somos expertos en todo el recorrido. Y eso a veces es difícil, no sé, es mi experiencia. Nos cuesta un montón darle lugar a otras herramientas que hay en el ambiente nuestro para poder salir adelante. Y eso también, haciendo un mea culpa, nos preocuparon primero unas cosas y después otras con respecto a la cuestión de la formación de público. El Uruguay tenía hasta el 2019 una estructura de fomento para la producción que era muy endeble y pobre. Y el Instituto de Cine tenía un montón de mandatos que no podía cumplir, porque si cumplía con eso y no cumplía con el fomento, no había producción. Ahora dimos un salto más. Y ahora la preocupación nuestra, tuvimos una reunión hace poco, donde el tema de distribución y formación de público empieza a ser central, porque empieza a haber más producción y hay que tener, por lo menos, primero que es plata pública, o sea, la gente tiene que poder acceder a eso sí o sí porque es plata del Estado. O sea, es una responsabilidad de todos. Y segundo, hay que buscar estrategias para que alguien pague. O sea, es decir, está todo bien con el financiamiento público y tiene que apalancar un montón la producción, o sea, más del 50% deberíamos tratar de que apalanque, pero el resto tiene que venir de algún lado. Y ahí tienen que entrar estas lógicas donde tiene que haber formación de público, donde la televisión tiene que pagar, donde nosotros tenemos que poder contratar profesionales que se dediquen a comunicar lo que hacemos. Todas esas lógicas están empezando a cambiar. O sea, empiezan a cambiar porque también hay herramientas para poder hacerlo mejor. Nosotros tuvimos ahora, hace poquito, la experiencia de Bosco, que es un documental que no sé si vieron, que fue la primera vez que dije qué bueno que estamos distribuyendo una película, porque nosotros distribuimos todas las películas que hicimos, pero siempre era una frustración encontrarnos con el público uruguayo. Era como que, ay, nadie iba y ahí estabas y seguías, y bueno. Y con esta película fue increíble porque fue como, nos sorprendió muchísimo, porque en realidad... O sea, fue una cosa mixta. O sea, lo hicimos nosotros con gente que se dedica a comunicar, digamos. O sea, una agencia, con gente que maneja el Instagram. Yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, o sea, yo no tengo nada de eso. Entonces soy como el antiejemplo, el antihéroe. Entonces, bueno, contratamos a un equipo de gente que hace eso, pero a la vez estábamos nosotros atrás, porque también yo también creo que, o sea, la directora atrás, el productor atrás, la gente que estuvo involucrada en la película también está bueno.
Y la verdad que fue increíble, porque empezamos con una cosa mucho más chica que se fue abriendo, se fue ampliando. Tuvimos más salas al final que al principio, estuvo 24 semanas en cartel, o sea, una cosa rarísima para un documental, 23.000 personas la fueron a ver. O sea, que a veces tenés esas cosas que uno prejuicia también, porque yo la verdad que dije, vos, ¿qué le eran a ver 2.000 personas? Yo qué sé, en Uruguayo, en Inmigración, un viejo, en El Salto, yo qué sé, tenía como toda la de, no. Y bueno, y a veces uno se sorprende gratamente, porque también nosotros a veces, yo creo que a veces al público lo tratamos un poquito, bueno, nadie va a querer ir, nadie va a no sé qué, y a veces, entonces hay ciertos lugares y cosas que encontramos, que fuimos encontrando, porque de repente ahí iba el público mucho más joven que el que nos imaginamos, o sea, como unos lugares que nunca hubiéramos investigado y que se fue dando y ahí lo fuimos persiguiendo, digamos, de alguna manera. Entonces, creo que nada, que está como un poco en el, ¿no? Que también en ese mix de conocimientos y de cosas, pero sí creo que a esta altura nosotros ¿cómo se dicen las plataformas? No, las cosas estas, Instagram y eso, las redes las usamos mucho más para promocionar, mucho más para promocionar, como una herramienta, más que como en nuestros casos creo, que como una creación de contenido hecha para eso, nosotros, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Alguno hace cosas para Instagram? Eso, pero no quiere decir que no sea algo que después eventualmente se cree contenido específico, pero nuestras películas por ahora no van por ahí, pero sí obviamente es una herramienta súper útil. Estamos en hora de ir cerrando. Si hay alguna pregunta que haya quedado ahí en el tintero, algún comentario, más ganas de hablar, están todos cansados, los dejamos muertos, los exprimimos. Una vez más agradecer.